Bueno, vamos a hablar de la campaña electoral, el tono de la campaña electoral luego del encuentro ayer entre Lacalle Pou y Tabaré Vázquez en Melo. Se puso sobre la mesa cómo es el tono, es amigable, no es amigable, es agresivo, en relación a otras campañas, ¿qué tal está? Estamos con Gonzalo Ferreira, editor de actualidad del diario. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, muy bien. ¿Todo acá, bien? Perfecto. Acá entrando en el tramo final de la campaña, bueno, Sí. se está poniendo un poquitito, penitas más picante. Lo que venimos a analizar es justamente eso, el tono. Es decir, la campaña efectivamente está con un tono elevado. Entonces, Claro. La idea es empezar. Le pedimos a Valeria Contreras, que es la encargada nuestra de archivo, y nos Sí. hizo un trabajo, tuvo que buscar. Acá está el... Acá está de una de las campañas, Claro. tenemos más allá. Viendo un poquitito las últimas 3 campañas, esta y las 2 anteriores, cuál ha sido o cuál fue el tono en las anteriores campañas. Mañana en el papel estamos sacando un informe con este tema, digamos, contando, hablando con algún politólogo y desarrollando un poco más de frases sobre Claro. cómo fue en el pasado. La primera reflexión es que claramente en esta campaña el tono, pese al pedido que hizo ayer Lacalle Pou en Melo a Tabaré Vázquez sobre mejorar el nivel y evitar sí. las alusiones, es un juego de niños al lado de, Al lado de lo otros. que fueron, por ejemplo, la del 2009, que es la que vamos a empezar a repasar ahora A ver. con algunas placas. En el 2009, y podemos ver ya cómo Pedro Bordaberry, Sí. en su momento, planteó que Mujica le está haciendo los mandados a los Kirchner, dijo en la Sí. campaña electoral del 2009, cuando, recordamos, Mujica viajaba a Buenos Aires un par de veces en el momento en que la relación entre Uruguay y Argentina estaba todo mal, digamos, entre Vázquez y los Kirchner. Mujica ya empezó con su política del abrazo y dialoguista, yendo, y para Bordaberry intentó capitalizar eso en la campaña diciendo que estaba haciéndole los mandados a los Kirchner. Pero la respuesta de José Mujica fue mucho más dura a eso. Y ahora vamos a ver cómo Mujica le contesta con una frase que quedó para la posteridad. Bordaberry sabe bien que no tengo precio. Ese pichón de Hereford sin guampas lo único que puede hacer es insultar para que se den cuenta que existe. Duro. Pichón de Hereford sin guampas, Sí. fue la expresión que usó el actual presidente, en ese caso candidato por el Frente Amplio, Sí. elevando el tono bastante. Pero Mujica no se quedó con eso. También tenemos para compartir otra frase del candidato en ese momento, del actual presidente, que planteó en ese escenario, digamos, en el que Larrañaga era el compañero de fórmula de Lacalle, y Larrañaga, pese a la buena relación, estaba pegándole algún fierrazo a Mujica, y así responde el candidato. Y bueno, ¿qué va a hacer el guapo? Está de perro faldero, déjelo. Ahora le marcaron que tiene que hacer ese papel de malo de la película y se puso de malo. Bueno, quedó también para la campaña la expresión del perro faldero, Claro. fue bastante usada. Sí, Mujica tiene esa habilidad, ¿no? De poner como motes o frases que quedan después. Sí, quedó en el tiempo. Y bueno, pero Mujica no fue el único. También Danilo Astori pegó duro en esa campaña, era el compañero de fórmula de José Mujica, y dijo, también refiriéndose a Larrañaga a veces alude a nosotros como la izquierda pituca, y yo podría decir que él representa a la derecha chanta. Claramente, como estamos viendo, más alto el tono fue mucho más alto el tono de lo que está haciendo actualmente. Sí. Por último, para compartir una última frase del año 2009, tenemos a Lacalle Herrera, una otra frase que quedó para la posteridad, cuando, haciendo referencia a una entrevista que había tenido Mujica con La Nación, en la que había dicho algunas cosas que se había ido de tono, y en un acto dice: Mujica los recibe a La Nación en el Sucucho, ahí donde él vive, ponen un grabador, les hacen preguntas, y el hombre que vino de Buenos Aires a meterse en esa cueva no las va a publicar. Bueno, esa fue una de las... Muy comentada también. Exacto, más allá del fuerte tono, digamos, fue también usada como una de las frases
que la izquierda utilizó durante el resto de la campaña para pegarle a la calle, digamos. Sí. Al considerarlo de vivir en un sucucho, en una cueva, después vino la motosierra, hubo un montón de frases que en esa campaña la izquierda utilizó como para denostar al candidato blanco por lo que estaba haciendo. Pero bueno, ahora entramos un poquitito en lo que es esta campaña. Esta campaña, lo que ha pasado en realidad al lado de esto es la nada. El reproche de ayer que le hizo la calle Pou a Tabaré Vázquez fue sobre las pompas de jabón. Sí. En un discurso, luego de una caravana por Montevideo, en un acto en el Obelisco, Vázquez estaba argumentando sobre cómo el Frente Amplio era el único que tenía un proyecto serio. Y en ese sentido, Vázquez dice que el programa del Frente no son pompitas de jabón que suben un poquito y explotan en el aire y terminan cayendo mansamente, porque no son más que eso, pompitas de jabón que se han inflado para darle un poco de colorido a la campaña electoral. Vázquez no hablaba directamente sobre... claramente no estaba, no lo nombró a la calle, pero claramente estaba hablando de él. Además, por el contexto en el que lo hace, sí. Ayer cuando la calle le va a recriminar esa frase, Vázquez dice, no hacía alusión a usted. Si usted es raro que le haya contestado eso, ¿no, Vázquez? Sí. Porque es obvio que está hablando de él, digamos. Absolutamente. Por haber dicho, bueno, son cosas de la campaña. Totalmente. Y no es la primera vez, además, que Vázquez hace. Porque también sobre Vázquez se han dicho cosas graves en esta campaña. Graves o no sé, o fuertes. O fuertes, claro. Y Vázquez responde con que, bueno, él no estaba haciendo alusión a él, con algo que no es muy verosímil, y lo hizo también en la interna, recordemos. Cuando Vázquez imita a Larrañaga en un acto, en el verano. Sí, le imita el tono de voz. Le imita el tono de voz y después cuando le preguntan, él dice, no. Estaba mal de la garganta. Yo estaba mal de la garganta, no estaba imitando a nadie. Ahí fue un poco tomadura de pelo. Fue una tomadura de pelo. Él juega ahí en ese límite, digamos, de no decir que lo está aludiendo cuando es evidente que está aludiendo a su rival. Digamos, en este caso hizo lo mismo. Pero... la calle Pou no se queda atrás, porque en ese reproche que le hace, Vázquez ayer da vuelta a la tortilla y en ese diálogo le dice, bueno, pero usted también, o sea, usted me alude. Yo no lo aludo a usted, le dice, pero usted me alude. Y la calle Pou le dijo que no. Sin embargo, acá traje al pasar... Le dijo, incluso lo he elogiado, pero lo he elogiado en alguna cosa, pero en otra pero en otra no. Y un ejemplo, a ver... Es cierto que la calle Pou ha tenido una campaña, como él dice, por la positiva y ha evitado la confrontación, es evidente, lo hemos analizado desde todos los ángulos posibles. Eso es real, es verdad. La calle Pou no ha tenido una campaña confrontativa y por eso, creo yo, se siente también en la libertad de poder venir y decirle a su rival, de reclamarle y de pedir mejorar el tono. Está bien. Pero eso no quiere decir que nunca lo haya aludido, como él dijo. Y acá traigo una frase, digamos, en la que en el Cine Teatro Metro, cuando se hizo la presentación de la lista 404, él fue duro y dijo, en este caos que pretenden generar algunos aparatos políticos partidarios y parapartidarios, hay un solo responsable y es Tabaré Vázquez. Él tendría que hablar con nosotros, si alguien lo ve, que le diga que no lo vamos a insultar. Es decir... no solamente lo aludió, sino que lo nombró directamente. Entonces, en este juego, digamos, del tono, etcétera, ninguno puede tirar la primera piedra porque, a ver, y esta es la reflexión final, digamos, las campañas electorales son esto. Es decir, es muy raro pensar en una campaña que no tenga este tipo de condimentos, porque uno busca diferenciarse del otro y busca marcar... de repente no necesariamente llegando al nivel del insulto, pero sí marcar las diferencias y marcarla en un tono elevado, digamos. Creo que no hay un solo político que pueda tirar la piedra de no aludir a la otra persona, no criticarlo. Ahí hay un límite un poco difuso, sobre todo en el fragor de lo que significa una campaña, ¿no? Porque uno dice, bueno, en realidad desde el punto de vista del discurso político, no sé cuál es el límite. En realidad se puede criticar y duramente lo que hace otro políticamente, porque de eso se trata la ideología y la política, ¿no? No está mal tampoco que se marquen diferencias. Totalmente. Hay algunos aspectos más personales, como por ejemplo lo de la calle Herrera con la casa de Mujica, que es algo muy íntimo, ¿no? Donde vive una persona.
Sucucho o Cueva. Sucucho o Cueva es medio... O el tono de voz, o en realidad la manera de decir de Larrañaga, que también es un aspecto personal, ¿no? Que Claro. quizás... Pero después, en cuanto a contenido político, Claro. la lógica de una campaña es que se peguen un poco, ¿no? Sí, absolutamente. Y tampoco sin llevarlo al extremo de denominarlo pichón de Hereford sin guampa, digamos. Bueno, claro. pero sin ir a ese extremo, Claro, hay creo otra que lo que está pasando en esta campaña no llama la atención por el tono, digamos. Claro. Creo que nadie se puede alarmar por el tono de esta campaña, Sí. porque no es alarmante, no es alarmante para nada. Además, si nosotros comparamos, y capaz que está bueno traer en algún momento algún video en ese sentido, lo que es en otros países, la industria de la campaña sucia está totalmente desarrollada. A ver, Totalmente. acá hay que explicar algo. En Uruguay lo que sucede es que los candidatos, casi que por norma, lo que hacen es cuando arranca una campaña electoral, envían una nota a los medios de comunicación audiovisuales, Sí. sobre todo, diciendo que ellos prohíben el uso de su imagen Sí. por terceros partidos. Es decir, la imagen de ellos la pueden usar solamente ellos en sus spots. Para evitar que los canales difundan spots hechos con imagen de candidatos de otro partido, ¿no? Porque en otros países es totalmente habitual que usen una frase que dijo ante las cámaras, Sí. o que pongan una placa con la foto de él diciendo dijo algo, O y se incluso- lo saque de contexto. Claro, incluso fotos de archivo, ¿no? De la juventud, Claro. de, no sé, tomando una cerveza en una fiesta a los 18 años. Totalmente. Y uno dice, bueno, pero eso que tiene que ver con un tipo que tiene 60 y es candidato a presidente. Pero bueno, se usan esas cosas. Se usan todo el tiempo. En Uruguay la ley, digamos, permite que los candidatos se escuden en eso. Claro. Hay que decir algo. La calle Pou en esta campaña fue el único que no mandó, él dijo explícitamente que no iba a pedir que su Ajá. imagen no se usara. Dejó libre para que Sí. los otros partidos hagan con su imagen lo que quieran. Nadie ha Lo ha utilizado utilizado más hasta que en ahora. redes sociales, digamos, Sí. donde ponen una imagen, pero bueno, la normativa también implica un vacío legal para las redes sociales donde Ahí está puede todo. pasar cualquier cosa. Sí. Un ejemplo, lo más cercano a una campaña sucia con el uso de imagen sobre otras personas, se dio en el 2004, ahora repasando un poco de archivo, fue centro de polémica durante varias semanas, un spot armado por el Foro Ballista, Sí. en base a imágenes de un documental sobre el MLN, verdad. donde los tupamaros decían cosas muy fuertes. Sí, digamos. y aparecía Lucía Topolansky. Y aparecía que fue la Lucía que Topolansky. reclamó en ese momento, ¿no? Exacto. Entonces ellos reclamaron y además los dueños del documental impidieron que los canales lo difundieran. Sí. Se llegó a difundir, por lo que repasaba en las notas, solamente 1 minuto, pero la difusión que tuvo alrededor de ese minuto que salió fue tremenda, porque todos los noticieros, las consultoras que hacen generalmente el relevamiento de los medios, cuántos minutos le dedican a cada candidato o lo que sea, en ese momento lo midieron y se había multiplicado por 90 veces la difusión, no de las imágenes, pero sí lo que se había hablado en los informativos sobre ese tema. Entonces, una campaña sucia hoy en las redes podría ser, de hecho, podría tener vía libre desde el punto de vista legal. Nadie podría interponer, es como la veda, digamos. Existe una veda para radio y televisión, incluso la veda de las 48 horas previas a las elecciones, que para los medios por internet, digamos, por internet no corre, no rige. Sin embargo, incluso en eso, en esta campaña no se ha visto una campaña extremadamente sucia. Podemos recordar algún afiche que hizo el Partido Socialista, marcando si la calle Pou votó o no votó una ley, ponían la foto de él. Pero poca cosa. Poca difusión, digamos. La campaña sucia no prospera en este país. Entonces, alarmarse por el tono, sobre todo en esta contienda que por ahora viene muy, muy tranquila, parece un poco de otra campaña, digamos. Y repasando también archivo hoy, en 2009, la calle Pou, la calle Herrera, perdón, pese a que en su momento él jugó fuerte también, pidió calmar el tono en algún momento. Pero en esa coyuntura creo que se entendía bajar el tono, decir, bueno, porque estaba un poco elevado. Pero en esta campaña no parece. ¿Sabes qué? Igual, Gonza, y lo hago como comentario final de mi parte, me da la sensación también de que ha habido algún intento en esta campaña, pero que la sensación es que no prende.
que no prenden en la gente, entonces como que también eso desestimula a los operadores, porque obviamente todos los comandos de campaña tienen operadores que están buscando la coma mal puesta para tratar de sacar un rédito, ¿no? Totalmente. Pero me da la sensación de que no, como que no prenden esta campaña, no sé. Cuando lo han hecho tampoco ha resultado. Hay un hastío seguramente. Sí, seguramente. Las personas o no sé qué. No ha resultado, es cierto. Tenemos el ejemplo más claro, que en realidad implicó también, no resultó porque fue un poco patinada de quien quería hacer patinar, que era el tema de las 8 horas rurales. En el sentido eso fue un ejemplo, claro. Cometieron errores los dos, digamos, Claro. porque desde el Frente Amplio marcando que la calle Pou no había votado, los medios preguntándole a la calle Pou por qué no votó, Claro. y la calle Pou argumentando por qué no votó, y después dándose cuenta de que efectivamente su partido y él había estado presente en esa sesión, lo habían votado al proyecto de ley. Sí. Entonces, pero bueno, capaz que eso también desestimula, como vos decís, a que se vaya por ese camino, porque no ha tenido mucho resultado. No. Gonza, gracias por Por este favor, análisis. un gusto.